Representación de cada uno de nosotros, ¿no? Si representamos a alguna organización, pues decimos la organización. Si venimos de algún predio porque somos damnificados, decimos que venimos de un predio porque somos damnificados. Y o si somos investigador, lo que sea, hacer una breve presentación de cada uno de nosotros. Y después yo creo que vale la pena que las personas que estén interesadas en ser relatores igual lo comenten para que si hay varias opciones pues podamos votar por una de ellas y ya sepamos quién va a ser el relator de la mesa, ¿no? Vale, pues empezamos por aquí. Soy Bernardo Jiménez, soy del Comité Ciudadano Hipódromo 2. En nuestra colonia tenemos muchos edificios dañados. Presentación tuya y ya. Luego vemos las problemáticas de la colonia. Esto es una mesa específica para ver el tema de censo y funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción en general. No es un tema de, sirve para ejemplificar y demás, pero en esta primera ronda nos presentamos, decimos de dónde venimos, si queremos ser relator lo anunciamos y ya, porque si no nos va a llevar mucho tiempo la presentación. Bueno, vine para integrarme a las mesas de trabajo. Comité Juárez. Hipódromo, ¿cierto? Hipódromo 2. Hipódromo 2. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Rubén Martínez Reyes. Yo vengo del predio de Igualdad 32, que está en la colonia centro de la delegación Cuauhtémoc. Muy bien. Raquel Ramírez Serrano, de Igualdad 32, centro. María del Rocío Mercado Trejo, de Tizapán, sobre lo de tribunales. Ana Belén Barrera. Ajá. Vengo de Menor Independiente, ya que recibimos invitación del maestro Fue. Muy bien. ¿Estudias, Ana Belén? Sí, Ciencias Políticas y Administración. Perfecto. Yo soy Mirna Alaní, estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y vengo por invitación del profesor. Muy bien. Anaí Zapata, yo vengo por profesionales de la mediación, que está asociada a la barra y diversas fundaciones más, y soy estudiante de Derecho. Muy bien. Hola, Melissa Servín, represento una ONG de Coyoacán, somos el laboratorio del espacio urbano de la ciudad. Ok. Miguel Ramírez, vengo como ciudadano, no represento a ninguna organización y soy sociólogo, trabajo en investigaciones sociales de la UNAM, también estamos haciendo un proyecto sobre damnificados. Ok. Yo soy Emilio Canek Fernández, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, soy coordinador de la licenciatura en Arquitectura. ¿Y a alguien le interesa ser relator de la mesa? ¿Nadie más? Perfecto, bueno, pues entonces Rubén va a tener que tomar notas precisas de todo lo que aquí discutamos. Miren, si están de acuerdo, como lo comentó esta Janet, vamos a hacer veamos cuántas rondas nos alcanzan. Tratemos de abordar los 3 temas y ya si nos da tiempo como para ahondar un poquito más en otros puntos lo hacemos.
Pero creo que debemos empezar primero con el tema de los censos. En la sesión anterior nos pusimos sobre la mesa varias preguntas, ¿no? Que se las comparto para ver si podemos responderlas, o también lo que ustedes creen que pueda aportar, ¿no? Por ejemplo, si hay casos específicos de colonias que conozcan que se han tratado de manera distinta, que se da más, que hay más afectaciones de las que efectivamente hay en la plataforma, etcétera. Creo que todos estos elementos sirven. O sea, todo aquello que nos pueda responder por qué no tenemos censos, ¿no? Y diagnósticos. ¿Cuáles son estos censos y diagnósticos que hacen falta? No sé si tuvieron la oportunidad de echarle un ojo en la ley de reconstrucción. En la ley de reconstrucción se establece el cumplimiento de 6 censos que todavía no se tienen. No sé si esos censos son suficientes o hacen falta otros, ¿no? ¿Cuál es esta información que ustedes creen que necesitemos, ¿no? Para poder tener un buen diagnóstico y para poder tener un buen censo que nos permita saber el universo de afectaciones, no solamente de personas, que es fundamental y de ahí parte todo, ¿no? Sino de viviendas, patrimonio cultural e histórico, que hay mucha afectación al respecto, de nuestra infraestructura, de las escuelas, de los negocios, de las vialidades, ¿no? Al final, todo lo que se daña y que pase por sus mentes, que tiene que ver con lo que se afecta por un sismo y que en función de su conocimiento, ¿no? Que creen los elementos que habría de tener. Como estamos grabando, les voy a ir pasando conforme terminan sus rondas la grabadorcita para que quede asentado también toda la discusión de esta mesa. Somos muchos, entonces si están de acuerdo nos vamos a dar 3 minutos por participación. Voy a poner el relojcito para que también seamos muy concisos con nuestros planteamientos. Quienes hayan escrito algo o hayan subido su escrito en la plataforma, los vamos a poner como parte de la relatoría de esta mesa, y si no lo hicieron y quieren hacerlo, también con mucho gusto nos mandan su planteamiento y nosotros también lo subimos a la plataforma con la intención de que al final todo esto que estemos haciendo quede como una gran memoria para ahorita y para posibles eventos que pasen en el futuro. Entonces empezamos con Bernardo, nuestro integrante del comité del Hipódromo Condesa 2, que además tuvo muchas afectaciones. Sí, gracias. Bueno, en cuanto al tema de los censos, la verdad es que tenemos mucho desconocimiento de los que existen y de los que deberían de haber. Y lo que nos preocupa es de los inmuebles que ya están dañados. Bueno, es un tema de ver cómo se van a subsanar. Pero lo que más nos preocupa es de los inmuebles que quedaron en pie, cómo están, si hay que hacerles algo adicional, porque no porque esté de pie significa que esté bien, lo que se había comentado hace rato. Y ver las opciones que se tienen en el caso de tener que arreglar algún inmueble, pues ver qué tenemos que hacer, porque no todos los vecinos estamos conscientes o sabemos que nuestros inmuebles estén bien. Entonces, lo ideal de los censos es que sean de publicación masiva. Tenemos herramientas como internet para poderlos publicar. Yo pienso que sería lo ideal. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Gracias. En lo que se refiere a la experiencia directa de nosotros en predio afectado por el sismo, afortunadamente y quizá por la ubicación del predio, nosotros estamos en pleno centro histórico. Esto permitió de que fuera una atención más rápida. Se tuvo la revisión por parte de gente de Protección Civil y de la Secretaría de Obras, y esto nos permitió que se
tuviera registro de nuestro inmueble, de los primeros casos que se tuvieron conocimiento. Incluso también tuvimos la fortuna de que dentro de las actividades de la diputada Dunia, que empezó a hacer recorridos en zonas afectadas, ella estuvo con nosotros al segundo o tercer día del sismo, y eso también nos ha ayudado mucho porque ella nos ha estado acompañando en el seguimiento de las diferentes acciones que se han llevado a cabo. Pero no toda la gente ha tenido esa suerte. Hay muchas personas, y nosotros sabemos de muchos predios que no están ni siquiera registrados, que no cuentan con el dictamen, la cédula de inspección postsísmica, y mucho menos con un registro tanto en la plataforma y en lo que se refiere ya en la identificación de los vecinos. En lo que se refiere a la cuestión de los censos ya de la identificación de cada una de las familias afectadas en el predio, ya se hicieron 2 visitas por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Social, y ya hay listados que también están complementando de alguna manera el registro de lo que estaba en la plataforma CDMX. Nosotros, después de que se llevaron a cabo las inspecciones y que hubo también algunos trámites para que se hiciera ya una evaluación especializada, se logró que determinaran, el Instituto de Seguridad para las Construcciones determinó que nuestro inmueble está en alto riesgo general, y en base a ello fue que logramos se incorporara a la plataforma CDMX, y de ahí que se han generado otras acciones, concretamente ya lo que fue el diagnóstico de estudios socioeconómicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, y ahorita acaban de hacer otro nuevo estudio que es un censo, como un estudio más detallado de cuestiones socioeconómicas, que al parecer van a ser estos elementos de los que se habla para tener el perfil de por cada predio, cómo es el estatus de la población, tener datos sobre porcentajes de población de adultos mayores, de niños, de personas con discapacidades. Pues yo creo que esto es con el fin de establecer esto de lo que se hablaba, qué tratamiento o qué apoyos son en los que se plantearía para el caso de las afectaciones. Entonces, de alguna manera, vamos en esa parte ahorita. Muchas gracias, Rubén. Raquel, ¿no? Va. Se vale saltar el turno. Pues vamos contigo, Rocío. Ok, yo vengo representando la calle de Tizapán, los vecinos de Tizapán, sobre el edificio de tribunales. No nos han dado respuesta. Estamos en espera de un estudio de subsuelo. De estructuras. ¿Sí? Entonces, gracias a ti, Dunia, que nos has estado ahí apoyando. Perdón, nada más para poner en contexto, de lo que habla la vecina esta ahí también de colindante a nosotros, además de los daños que tuvimos por el sismo directamente en las estructuras de nuestras viviendas, tenemos 2 edificios enormes que están colindando, en el que hace referencia la vecina, que es donde estaba ubicado el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el edificio que está en Fray Servando Teresa de Mier número 32, donde estaban los juzgados, que los desalojaron a partir del sismo porque se afectó totalmente esa construcción. Es un inmueble como de 16 pisos, muy afectado. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué? ¿Pasa? ¿Tú? Espera, que aquí también vamos para que te escuchemos. Bien, no sé mucho del tema, prácticamente vengo por invitación, pero básicamente con los elementos que tengo, creo que sí es importante mantener o crear una cultura para prevenir, bueno, teniendo el conocimiento que vivimos en una zona sísmica, hay que generar una cultura, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros como jóvenes o ir como proliferando esta manera de ir acrecentando la cultura en nosotros, que somos el presente y el futuro, ¿no? Entonces, al
al empezar también como a utilizar sobre todo la tecnología para que nos llegue como toda esa información, toda esa manera de que nosotros empecemos a movernos también, no hasta que haya una afectación, sino generar conciencia en nosotros, en reconocer que vivimos en una zona de peligro y saber tener presente que eso indica generar una cultura y vivir con ello, ¿no? Y empezar a manifestar más soluciones, no solamente estas mesas de trabajo, sino acciones. Y creo que pues sí, es parte como de eso, de empezar a generar la cultura y así nosotros conocer más sobre los censos y sobre cómo solucionar todo este tipo de cosas. Creo que básicamente me enfoco en eso. Gracias. Bueno, a mí me gustaría conocer al respecto de cómo se están llevando a cabo los censos. O sea, qué es lo que se les está pidiendo para hacer que este financiamiento que se les va a dar a las personas pueda llevarse a cabo. La verdad es que no conozco tan al fondo del tema, pero me gustaría saber cuáles son esos 6 tipos de censos que nos comentó. A ver, déjame... Ahorita te digo, nada más déjame pongo a alguien a que me lo busque. Y ahorita y regresamos, ¿no? ¿Con eso? ¿Sí? Va. Sí, bien, bueno, algo que quisiera, que hemos observado es que en esto viacrucis después del sismo es que el 80 o el 90% de los censos son algo ambiguos para algunos y con criterios como que falta de criterios definidos. Sin embargo, hemos visto que en muchos lugares no hay tampoco ni estudios de impacto, ni del entorno urbano, ni de nada del estilo parecido, ¿no? Entonces, todo lo que existe ahorita actualmente en la Ciudad de México es algo no diseñado en la ciudad con un fin de sustentabilidad y pues lo que hemos visto es que casi la mayoría, el 90%, no tiene un estudio de impacto urbano, ¿no? Todo sigue siendo de manera tradicional, por ejemplo en los CETRAMS igual es algo tradicional que no se hizo anteriormente un estudio de impacto. Y pues como comentó aquí una compañera, sí efectivamente falta una falta de cultura en la conservación y mantenimiento, que es lo que también como sociedad tenemos que trabajar, porque sí, definitivamente hay que trabajar en eso y sin embargo quisiera después continuar con el tema más adelante. Perfecto. Yo creo que en el caso de los censos allá en Santa Cruz, en la parte de Xochimilco, se ha dado de manera desigual esos censos. Se puede decir que de manera dispersa, caótica, porque hay predios que se supone que pasó la delegación, pasó desarrollo social, pasó voluntarios a llenar la cédula, pero cada quien pasaba y daba una versión diferente. Algunos le ponían color verde, otros en color rojo, otros le decían que no tenía nada. Entonces las personas, y por ejemplo yo como afectado, pasaron 2 veces y fueron 3 versiones diferentes. Pero también se dio que hay predios donde les dijeron que nada más había que reconstruir y resulta que ahora ya lo tiraron. Y hay lugares donde empezó un predio que está al lado que tenía el logo de Fonden, estuvieron los trabajadores, tiraron la casa y dejaron los escombros y desde enero hasta la fecha están los escombros. Entonces no hay una coordinación entre cómo le van a ayudar a la gente, porque no hay un censo, no saben quién es el afectado ni qué fue lo que le pasó. Ahora, si van a Santa Cruz, se dan cuenta que hay muchos lugares que aparentemente no les había pasado nada y ya los están derribando, toda la casa o parte de la casa. Entonces, en primer término, en el caso de los censos, no se conoce quiénes fueron los afectados ni qué tanto. Entonces yo creo que es fundamental que podamos primero consultar si en la plataforma
en el caso de Santa Cruz Acalpisca no hay muchos lugares registrados. Me he metido y no hay. Si hay 10 lugares es demasiado, pero construcciones ya totalmente derribadas son muchas. Entonces nos falta el censo, nos falta la información. Yo creo que como ciudadanos podemos crear en Google Maps, que es una cosa que estaba haciendo, crear un mapita con el predio, que ahí lo da, el mismo mapa da las coordenadas, y entonces por lo menos poner una fotografía y ver qué es lo que está pasando con ese predio, quién le está dando el apoyo, hasta dónde le han dado el apoyo, y bueno. ¿Dónde dijiste Xochimilco, perdón? En Santa Cruz Acalpisca, que está a un lado de San Gregorio. En San Gregorio creo que está peor también, ¿eh? Sí. O sea, todo lo que es Xochimilco, no hay un censo de saber quién es el afectado, ni cómo le van a ayudar, o le empezaron a ayudar y ya le pararon la ayuda, o hay gente que le dieron 120,000 pesos para reconstruir su casa, y llegó a la compañía y le dijo, no sabe qué, hay que tirarla. Y la señora dijo, no, a mí nada más me la apuntalan. Entonces las compañías también van y quieren tirar todo porque es parte de su negocio, ¿no? Entonces es un caos. Muchas gracias. En el caso de lo que se trabajó por parte de la Facultad de Arquitectura, como para poner un poco el antecedente, nosotros desarrollamos alrededor de 11.500, bueno, se documentaron 11.500 casos dentro de toda la ciudad para poder identificar las diferentes condiciones o grados de afectación que tenían las viviendas, los inmuebles, que nos habían contactado directamente a la facultad a través de un formulario que hicimos dentro de la página de la facultad. Esto lo pongo como antecedente porque de alguna manera eso arrojó dos cosas que me parecen importantes, digamos que a la distancia para identificarlas, y una es que de alguna manera sí empezó a haber esa duplicación de la información en cuanto a la característica o de lo que la gente identificaba como problemas menores o mayores dentro de sus viviendas. Evidentemente todos al ver una grieta y después de un sismo como el que se vivió, pues evidentemente ponían una alarma importante. Y cuando se hicieron todos esos registros, pues identificamos que no todos los casos que en apariencia parecían graves lo eran. Entonces, por ahí eso marcó una primer pauta con respecto de esto. Pero finalmente nos dio una idea de la característica de lo que implicaría un recorrido o una identificación de los daños por parte de alguien que tuviera conocimiento básico sobre cómo identificar esos grados de afectación en los inmuebles. Entonces, a mí me parece importante que incluso a partir de lo que trabajamos en la facultad, identificar tres aspectos. Por un lado, tenían que ver con las condiciones legales de propiedad de los inmuebles. Algo que nos está pasando mucho ahorita cuando estamos apoyando a diversas organizaciones o conjuntos de vecinos es que no todos pueden documentar o certificar la propiedad de los inmuebles, y eso a veces dificulta mucho el dar un seguimiento a la gestión de los apoyos. Entonces, por un lado, nos parece que ese es un primer paso que es importante, y evidentemente al ser una información pues personal, particular, legal, jurídica, pues sí pone en atención para saber quién puede hacer recabar esa información. Por otro lado, en un segundo punto, consideramos importante también identificar las características arquitectónicas y estructurales de los inmuebles. Es decir, que pudiéramos tener identificados por quien hiciera los censos los sistemas constructivos, los materiales, los acabados, sobre todo a partir del antecedente que implica tener un conocimiento de los programas de desarrollo urbano y también del atlas de riesgos, para tener por lo menos ahí un antecedente de cómo se estaría procediendo y cómo se estaría identificando posteriores problemas. Y finalmente, la parte, digamos que ya mucho más puntual, tendría que ver con los riesgos tectónicos y constructivos que presentan los inmuebles. Es decir, ya identificar exactamente cuáles son las afectaciones directas para poder identificar si hay ciertos tipos de grietas, ciertos tipos de afectación dentro del suelo que harían importante poder hacer un estudio a mayor profundidad. Esto último, por lo menos nosotros identificábamos que era importante
normar o poder homologar todas las cédulas de información que se estaban trabajando, porque evidentemente todo lo que se generó en los primeros días del sismo es que había una cédula de protección civil que a nosotros no nos servía mucho porque no podía identificar claramente los grados de afectación que nos interesaba conocer. Entonces nos parece que eso es importante, incluso en algún momento ya casi al final de esas primeras semanas de emergencia, se trabajó sobre una posible aplicación que permitiera que todas las brigadas que iban a hacer estos reconocimientos y estos levantamientos pudieran a través de la aplicación pues documentar desde la ubicación a partir del sistema de información geográfica, o sea con las coordenadas, y poder dentro de la misma aplicación no necesariamente regresar a la facultad a poder vaciar la información, sino simplemente desde la aplicación poder descargar toda la información que fuera necesaria, ¿no? Entonces eso por lo menos nos pareció que era una experiencia interesante y que podría servir ahora para esto. De la creación de la Comisión de Reconstrucción y la necesidad de generar un programa integral de reconstrucción que fue por ahí del 26 de septiembre. Se obliga a la construcción de una plataforma CDMX, ¿no? Que es en donde se va a integrar toda la información que tiene que ver con el sismo, que también ese es uno de los puntos importantes que eventualmente tenemos que ver. Lo que dice la ley que debe contener son 6 censos. Uno, el censo de inmuebles afectados clasificado por tipo de daño, uso de suelo y tipo de propiedad, a cargo del Instituto de Seguridad de las Construcciones. 2, tipo de personas afectadas, considerando su condición socioeconómica a través del estudio correspondiente elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social. 3, censo de mercados públicos, micro y pequeñas empresas afectados, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. 4, censo de infraestructura que recopile los daños sufridos en los edificios o instalaciones del Gobierno de la Ciudad de México en la infraestructura de agua y drenaje, en la infraestructura educativa y de salud, a cargo del Instituto de Seguridad de las Construcciones, la de Obras, el Sistema de Aguas, el Sistema de Salud y la Secretaría de Educación Federal y de la Ciudad de México. 5, censo de daños ocasionados a las actividades agrícolas de la Ciudad de México y de los y las productoras afectadas, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades. Y finalmente el censo de patrimonio cultural urbano e histórico afectado, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en coordinación con las instancias federales. De todos estos censos, a pesar de que la ley establecía como vigencia hace como un mes para tenerlos públicos absolutamente todos, realmente no tenemos a la mitad el primero. Los demás es ya que no lo sabemos. El socioeconómico sí es uno también de los que está un poquito más avanzado, pero que no está dentro de la plataforma CDMX. O sea, sabemos que las autoridades ya lo tienen, pero no está dentro de la plataforma. Entonces voy a poner una pregunta en el aire para que quien la quiera contestar la conteste, que es: ¿estos censos que acabo de dar lectura son suficientes? ¿Faltaría otro? Si en alguno de ellos que establece cierta información que debe de tener, hay que agregar otra, ¿no? No sé si hay algún comentario al respecto. Si no lo hay, damos por hecho de que pueden ser suficientes si se tuvieran completos, ¿no? O sea, los 6 censos establecidos en la ley pueden ser suficientes en el caso de que se tuvieran completos, ¿no? Bueno, en cuanto a las empresas, microempresas y todo, no hay un censo en sí específico, solo en cuanto a los mercados públicos y daños agrícolas no se enfocan tanto a los empresarios, vaya. No sé si ahí haya como algún estímulo en cuanto a ellos, que son los que crean. Sí está, es censo de mercados públicos, micro y pequeñas empresas afectadas. Sí está. Pero bueno, hay otro tema que me gustaría en todo caso, de las cosas que dijeron en la primera ronda, que tiene que ver también con los censos, que es otra pregunta que hago.
Entonces damos por hecho que los censos que están en la ley, si los tuviéramos completos, servirían. Pero en diferentes ocasiones, y que tiene que ver con lo que comentó con lo que comentaron de los diagnósticos que se necesitaban en cuestión de mecánica del suelo que dijo Miguel y que de alguna u otra forma estaba relacionado también con lo que dijo Melissa en cierta parte. Hay diagnósticos que se necesitan en cuanto a brindar certeza a zonas completas que por las características del suelo, por donde pasan las grietas, porque está justamente en el borde o en el lago y demás. Creo que hay estudios que no responden tanto a un censo, sino responden más bien a un estudio, a un diagnóstico mucho más sofisticado que esta ciudad debería de tener, y que igual algunos de ellos están incluidos dentro de su atlas de riesgos, ¿no? Pero que al final tener esa información disponible nos orienta de cómo se debe dar la reconstrucción, ¿no? O sea, no le vas a dar apoyo a alguien que reconstruya en donde hay una grieta y que eventualmente se va a volver a caer, pues, ¿no? O sea, tenemos que empezar a distinguir a quienes hay que reubicar. Y para poder distinguir a quienes hay que reubicar, pues hay que distinguir los diagnósticos y los estudios que nos van a arrojar eso. De acuerdo a su experiencia además, o lo que se les venga a la cabeza, ¿cuáles son estos diagnósticos y estos censos, más bien estos diagnósticos y estos estudios que se deberían de tener para poder detectar todas estas zonas en donde es necesaria la reubicación? ¿Alguien que quiera? Bueno, yo creo que ahorita ya nadie es ajeno a las condiciones geológicas del subsuelo de la ciudad. Me parece que sí sería importante identificar como estos tres estas tres grandes zonas que implica el conocimiento general de la Ciudad de México. Sobre todo, me parece que la parte que en estos momentos se documentó como la más sensible a nivel geológica es justamente esta zona de transición entre la zona del lago y la zona del lomerío, porque justamente ahí es donde se presentaron las mayores problemáticas a nivel de la inestabilidad de los suelos. Entonces me parece que ese por lo menos creo yo que podría ser el primer reconocimiento para poder identificar qué características son lo que a nivel de estudios geológicos requeriría justamente esas zonas de transición, ¿no? O sea, todo lo que implica el borde original de lo que era el lago presenta, por lo menos en el caso de edificios o de inmuebles que están entre los 2 y los 4 niveles, los mayores problemas a nivel estructural. Entonces nos parece que eso de entrada podría ser importante identificarlo, porque evidentemente eso requeriría hacer estudios muy puntuales del subsuelo, porque no en todas las zonas de la ciudad se está presentando de la misma manera. Una cosa es lo que se presentó en San Gregorio, en Santa Cruz, por ejemplo, y otra cosa es lo que pasó en la del Valle. Entonces nos parece que sí es importante empezar a identificar diferentes zonas. Incluso me parece que el atlas de riesgos empieza a marcar zonas homogéneas que podrían presentar estudios mucho más puntuales para poder identificar qué condiciones de estabilidad o inestabilidad presenta el subsuelo para poder hacer eso. Okay. ¿Alguna otra? Sí, yo creo que también se necesitaría hacer un diagnóstico. En el caso de la parte de Xochimilco, hay construcciones que son muy viejas, que son de más de 50 años y que están hechas con tierra y con piedra nada más. Y entonces por eso en San Gregorio hubo muchas casas caídas, porque estaban hechas de ese material. Entonces en esa parte de Xochimilco, digamos Milpalta también, algunas partes de Tláhuac, lógico, no van a aguantar un temblor. Hay que, como decían el viernes, hay que renovar esas construcciones porque son un peligro para todos, no solamente para los habitantes, sino también para los vecinos. Hay que hacer un diagnóstico de en qué condiciones y de qué materiales son las viviendas que tenemos, por lo menos en esas delegaciones, Milpalta, Xochimilco y parte de Tláhuac. Y yo te diría, ¿están de acuerdo para hacerlo? O sea, sí creo que es necesario hacer un diagnóstico de los edificios, sobre todo que se hicieron antes de la norma del reglamento de construcciones que se hizo previo a 1985.
tanto las que tienen materiales de construcción que no cumplen con la normativa, como los que tienen características de vulnerabilidad, ¿no? Que ya sabemos y que también sabemos producto de este sismo, y que yo creo que ahí sí valdría la pena hacer un estudio especial, no solamente para estas delegaciones, sino para toda la ciudad, que me refiero específicamente a los edificios, por ejemplo, que tienen plantas bajas para comercio, para estacionamientos, ¿no? Que ya sabemos que tienen una deficiencia arquitectónica importante. Los edificios que tienen una falta de mantenimiento visible, creo que es importante, independientemente de que hayan quedado afectados o no del sismo, sí es importante tenerlos detectados a todos. Y no sé, ¿se les ocurre algún otro más? Bueno, nada más para aclarar un poco, me parece que lo que también habría que identificar es que no necesariamente son las técnicas o los sistemas constructivos los que fallan, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces nos pasó mucho, por ejemplo, en el estado de Morelos, donde la gente, al ya saber que su construcción era hecha con tierra, las tiraban porque ya había una cierta desconfianza. El punto no era necesariamente el sistema constructivo, sino cómo con el paso del tiempo se ha ido combinando con otros sistemas constructivos que no son que no son adecuados, ¿no? Entonces de repente si ponen una estructura de concreto sobre una estructura de tierra, pues evidentemente hay un problema, que nos parece que eso fue gran parte de lo que sucedió en todas estas zonas, tanto de Morelos, pero también con el sur de la ciudad. Pero por ejemplo, en el caso de las construcciones, sobre todo de carácter ya netamente urbano, sí es importante identificar que normalmente los procedimientos constructivos a veces son viciados de origen por las prácticas cotidianas de que no se recurre a un especialista, o de que de repente pues hay también un proceso de corrupción dentro de los procedimientos constructivos, pero sí requeriría incluso hacer o vincular estos estudios que implican desde de las mecánicas de suelos, pero también pasando por el tipo de cimentación que se está teniendo en los inmuebles, hasta los procedimientos constructivos que se han utilizado. Es decir, muchos de los problemas que estamos encontrando es que las relaciones en cantidad de acero y concreto que se están utilizando en las construcciones no fueron las adecuadas en su momento, evidentemente porque el reglamento en esos años no lo indicaba así, ¿no? Entonces sí es importante identificar incluso por las zonas de la ciudad cómo se están caracterizando estos procedimientos constructivos, incluso para ir documentando posibles riesgos a futuro, ¿no? De alguna forma clasificar el tipo de edificios en ciertas zonas, como para identificar los que antes del 85 y después del 85 y los materiales que se utilizaron en unos y en otros. Ella nos habló del tema de la cultura de prevención, y en algún momento Rubén también dijo del tema de los colindantes. Mucho de eso pues, efectivamente tiene que ver con ¿por qué tenemos dos grabadoras aquí? Muchas de ellas tiene que ver con la información que tengamos disponible sobre los edificios que vamos a rentar, por ejemplo, que vamos a comprar. Yo creo que sí tenemos el derecho a saber, ¿no? Y esa es una de las preguntas que me gustaría poner en esta mesa. ¿De qué manera? ¿No? Si tiene que ser súper visible, de tal forma que antes de rentar, antes de comprar, ¿no? Así como tenemos este hábito de antes de comprar un coche, nos metemos al sistema de la Secretaría de Finanzas para ver si no tiene multa, para ver si no tiene verificación o para ver si no es robado, ¿no? Generar un sistema que nos permita pues identificar a todos los edificios que están tocados, ¿no? Evidentemente eso va a estar en detrimento de la plusvalía de esas edificaciones, porque pues sí van a bajar su costo, ¿no? Porque la gente posiblemente tome la decisión de no vivir ahí, y eso va a obligar a ciertas construcciones que no tienen mantenimiento, que están tocados o que están afectados, a bajar sus precios para ser pues competitivos frente a un mercado de una zona, ¿no? No sé si llegar a ese extremo, pero de tal forma que para poder prevenir, para poder tener esta cultura,
pues sí tengamos la información que nos permita saber cuál es el estado del edificio, de la estructura en la que vivimos, porque no todos somos arquitectos, no todos somos ingenieros, no todos tenemos esta información que nos permite saber dónde ponernos, o si el edificio por cómo se ve está bien o no, ¿no? Entonces, tener esa información yo creo que nos permite tomar mejores decisiones. En cuanto que si tiembla y sabes que está en un edificio, que está en un lugar, patas para que las quiero. Entonces, no sé cuál es el tratamiento que creen que se le debería de dar a eso, qué opinión tienen. Creo que es un tema que para avanzar en la prevención vale la pena abordar. Yo creo que se puede aprovechar lo que ya se tiene en cuanto al mapa de uso de suelo de Sedubi. Cuando uno busca el uso de suelo de un predio, ahí le dice pues, qué puedes construir, ¿no? Sobre el terreno. Pero si ya tenemos ese mapa, esa herramienta, lo que podríamos hacer es incorporarle un uso de suelo de construcción y otro de mantenimiento. O sea, en este predio, si tú quieres construir, este predio tiene, por decir, fue construido con el reglamento de construcción de 1900 y tantos, pero si quieres volver a construir, necesita este reglamento. Ahora, para el mantenimiento, este predio es nuevo, no necesita tanto mantenimiento, solo en estos puntos. Y que te lo vaya diciendo ahí el mapita. Bien. A mí es lo que se me ocurre. La misma constructora tendría que tener esa misión, ¿no? De poder incorporar esta información e informar al interesado, en decirle cómo fue fincado, bajo qué suelo, cuánta profundidad tiene, qué materiales se construyeron abajo de, ¿no? En qué zona está, en zona de riesgo, pero qué es la ventaja y la desventaja del haber construido ahí, ¿no? Entonces, pues ellos tendrían esa misión para darle la información al ciudadano. ¿Alguna otra cosa? Yo creo que también ahí es una cuestión cultural y de usos y costumbres que muchos se aplican en el sur de la ciudad, porque decían, un problema es la propiedad. En el caso de Xochimilco, la propiedad no se acredita, nada más se va pasando. Por ejemplo, en el predio donde yo vivo, tenemos el documento de mi abuela, que fue cuando lo compró, ¿no? Y no hemos hecho los trámites, porque antes en Xochimilco no se paga cuando se quería pagar el predio, dijeron que había ciertos problemas y que no te iban a cobrar el predial. Entonces no sé qué tanto del pueblo, pero mucha gente no hemos pagado el predial porque cuando ibas a la tesorería te decían que había problemas y hasta que se arreglaran, y se quedó así, ¿no? Pero también la cultura es de que yo les paso el predio y no hacemos ningún documento, o no les actualiza ningún documento. Eso en Xochimilco y en Milpalta también. Entonces, la posesión del predio es un problema cultural. A diferencia, si vamos a Benito Juárez, bueno, tienes tus documentos en regla, o bueno, tendría que ser. Es un problema en toda la ciudad. Ese es un problema de toda la ciudad. Pero más allá en Xochimilco, porque es de toda la ciudad. Bueno. Idéntico. Entonces tendríamos que transformar esa cultura para, primero, hacer conciencia a la gente de que tenemos que hacerlo, los papeles correspondientes de cada predio o de cada departamento, ¿no? Por seguridad de todos también. Después, la parte de la construcción, enseñar a la gente cuáles son la mejor manera de construir segura para que en autoconstrucción para que no tengamos problemas en cuanto a otros sismos, ¿no? Es una cuestión cultural que tendríamos que trabajar, ¿no? A lo mejor yo decía en estas delegaciones, pero bueno, entonces en toda la ciudad también, ¿no? Bueno, solo que allá se da la combinación de materiales y de tiempo, o de subirse hasta el cerro allá. O en el cerro también.
Pues hacer un tipo más de la escrituración. No sé si ¿verdad? alguien quiera comentar algo más del tema de los sismos. Nada más, mientras pasamos el tiempo, me gustaría hacer un ejercicio súper rapidísimo. Creo que hay información que sí debe de estar en un censo, pero toda esa información no puede estar pública, ¿no? Por ejemplo, el estado de la propiedad y demás. Que lo digan en el micrófono. Por la protección de datos personales. Pero creo que hay información que podríamos tener de manera general, de manera global y en porcentajes, para que así vayamos viendo cómo se está resolviendo el asunto, ¿no? O sea, que podamos ir construyendo, y con esto va a pasar al siguiente tema, pues mecanismos y indicadores de evaluación de un programa y de una política pública. Entonces, ¿cuáles son estos números globales que creemos que a fuerza tenemos que tener la información a la mano? Por ejemplo, ¿no? O sea, igual yo voy diciendo algunos, si están de acuerdo decimos sí ese, si no están de acuerdo decimos que no, y si se les ocurren otros, pues los vamos complementando. Creo que sí debemos de tener el universo de viviendas afectadas por tipo. Eso está en el censo, eso es parte de los censos, pero ¿no? Pero no lo sabemos. Es más, empezar por personas, el universo de personas, familias, la clasificación de cuántas son mujeres, cuántos son hombres, y demás. De ahí el tema de las viviendas por tipo, ¿no? El tema de la infraestructura también por tipo. Y equipamiento, ¿no? Y equipamiento. El tema del patrimonio que y esto es como general, pero yo creo que hay información que también, si no vamos a saber que a Melissa le hace falta las escrituras de su casa porque la dejó a nombre de su abuelita, pues sí, yo creo que en términos generales, ¿no? Información sobre el estado de la propiedad, o sea, cuántos del universo de viviendas tienen mal su situación legal, ¿no? De qué tipo, y así podemos ver cómo está trabajando en este caso la consejería jurídica. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí. Va. Sí, porque algunos ni siquiera los registran a registro público. A nosotros nos pasó en multifamiliar Tlalpan, están en esa situación y justamente más de la mitad no tiene escrituras. Y también los casos de la renta de los inmuebles, porque también muchos afectados estaban rentando y finalmente no tienen como otra herramienta jurídica como para poder apoyarse, ¿no? ¿Cuántos rentaban y propietarios? Y únicos propietarios, porque a ver, ¿por qué se le va a apoyar al que tenía su edificio como un negocio? ¿No? O sea, pues si lo tienes como negocio, cuida tu negocio, ¿no? O sea, digo, hay cosas que son del sismo, pero hay cosas también, o sea, ese propietario tiene su suelo, pues, para poder recomponerse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, dijimos renta, propietarios y los dueños únicos, ¿no? Términos finales, ¿cuántos tienen escritura y cuántos no? Y tipo de problemática, ¿no? Sí. El problema con las escrituras es bueno, eso es otro tema. El tema de... Creo que otro problema es los dictámenes, ¿no? Que podamos saber el tipo de dictamen que tiene cada inmueble, o sea, si es un visual, por quién lo hizo, si es uno ya más profundo, o sea, que también en la plataforma podamos saber el tipo de dictamen, porque aquí comentó algo Emilio muy importante y que también de alguna u otra forma se repitió en la mesa. Creo que todo este problema que tenemos con el rollo de la información es que en el momento del sismo mucha gente salimos a la calle a tratar de
dar certeza con el tema de cómo estaba el estado de las viviendas, incluida yo, que salimos con el equipo de la Comisión de Vivienda y diferentes ingenieros, urbanistas, arquitectos y demás, pues para dar tranquilidad. O sea, ¿qué hacíamos? Pues a la señora que tenía una grietita, así, una fisurita, pues le decíamos que estuviera tranquila, que no era para estar llamando a Protección Civil todo el tiempo, y que dejara a las autoridades trabajar, ¿no? Creo que así es el tratamiento que se le debió haber dado a estos primeros 11.500 revisiones. O sea, como un tema de, usted está bien, deje trabajar a la autoridad y después revisar la autoridad estos 11.500 para hacer un primer procedimiento metodológico, ¿no? Con el mismo formato, homologado, no sé qué, y luego los que necesiten un segundo, pues vamos al segundo. El tema es que no ha habido una continuidad en cuanto a los dictámenes y por eso hay una falta de certeza. Entonces, creo que uno de los temas que sí deberíamos de tener es cuántos dictámenes tenemos, qué tipo de dictámenes son, ¿no? Y cuántos faltan, ¿no? Porque ahí también nos da un poco de responsabilidad una autoridad. Ahí nada habría que distinguir conceptualmente. Nosotros, como lo trabajamos, es que se iban a hacer primeras valoraciones visuales, sí, que iban a generar unos reportes y a partir de eso pasarían a un segundo término si ameritaba, y donde ya se podrían hacer dictámenes, porque el concepto de dictamen solamente lo puede emitir un DRO, por ejemplo. Entonces, esa parte... No, solamente los DROs. Sí. Por eso es importante, por ejemplo, valorar el estado de las afectaciones, porque generalmente en los casos ya donde había daños evidentes, ahí sí tendría que entrar el DRO, pero no necesariamente en todos. Ajá, exacto, pero no en todos. Pero quién lo hizo, sabe, o sea, saber el tipo de dictamen, si es ocular, si es más profundo, si lo hizo un DRO, si lo hizo un corresponsable de estructura, si lo hizo ese DUBI, si lo hizo el Instituto de Seguridad de las Construcciones, o sea, que tengamos, o sea, que sea un mismo formato de dictamen y que con ese mismo formato de dictamen nosotros podamos ver la dependencia que lo hizo y así como formulario, es que más no entiendo, o sea, así como se evalúan los exámenes de A, B, C, D, ¿no? Y que pueden calificar 300, pues si se hace un formato mediana, o sea, con información básica que te genera estadística, ¿sabes? Yo creo que eso genera muchísimo más certeza. Y otro tema, nada más para que no se me vaya... la idea, que creo que sí también debería de estar aquí, es, ya sabemos cuántas demoliciones, ¿no? Muy bien. Ya sabemos cuántos, o deberíamos de saber cuántos se necesitan reestructura. Y sobre estas demoliciones, ¿cuántos van a acceder al 35%? ¿Cuántos van a acceder a financiamiento solo de la ciudad? ¿Cuántos accedieron a los 140,000 del INVI? Es decir, ¿qué tratamiento se le está dando a cada uno de las afectaciones para que vayamos viendo? Es una indicadora. Si teníamos tantas viviendas, ahora ya tenemos tantas se repararon con el programa del INVI, tantas se repararon con el 35%, tantas ya están en el... ¿no? O sea, y de eso es poder dar continuidad. Creo que eso sería bastante bueno para... ¿no? Y realmente ya estamos entrando al siguiente punto, que es lo del programa integral de reconstrucción, porque al final todo esto pues es una manera de empezar a construir cuáles son estos elementos que debe de tener el programa integral de reconstrucción y sobre todo cómo debe de evaluarse, ¿no? Entonces, entrando al siguiente punto, si quieren hacemos otra ronda también, quienes quieran hablar. Ahora vamos a empezar por Emilio. ¿Qué opinan del programa integral de reconstrucción? ¿Qué elementos debería tener este programa? ¿Qué elementos de evaluación, indicadores debe tener este programa? Si aquí nos faltó alguno, pues igual mencionarlo.
En general, ¿cuál debe de ser, cómo se debe de construir ese programa? También me parece fundamental mencionarlo. Y bueno, abro la pregunta. Bueno, yo diría de entrada claridad y certidumbre, ¿no? O sea, porque finalmente algo en lo que hemos caído, por ejemplo, otra vez hablo desde la experiencia de la facultad, es que con todas las asociaciones, organizaciones o vecinos que llegaron hasta nosotros, finalmente se hicieron procedimientos pues, que dentro de la facultad realizamos como para poder entregar un proyecto arquitectónico, ¿no? Con todos los insumos como para poder hacerlo, llevarlo a cabo, para hacer un proyecto ejecutivo, pero cuando la gente ya tiene en sus manos el proyecto, ya no sabe hacia dónde dirigirlo porque ya no hay la certeza de quién puede generar esas gestiones como para poder construir su proyecto, o incluso de qué manera se va a gestionar el apoyo económico para que ellos lo puedan llevar a cabo. Entonces ahí sí nos parecía importante que esa condición dentro de los procedimientos de la reconstrucción tendrían que quedar muy claros para saber quién se hace cargo de qué en qué momento, porque finalmente las gestiones nosotros nos dimos cuenta que pues, las constructoras estaban o siguen estando como muy activas para poder comprar predios y poderles ofrecer incluso algo que a la gente en su momento y por la desesperación le podría resultar mucho más atractivo que esperar otros 6, 7 meses o 10 meses para poder tener el apoyo gubernamental. Entonces sí nos parecía que esa era parte importante como para poder identificar cuáles son las instituciones y sobre todo hasta dónde se podría garantizar algo que en algún momento se dijo como parte de las conclusiones de las mesas pasadas, sobre todo la seguridad o que los inmuebles estén asegurados para poder garantizar un apoyo que no necesariamente se convierta en un negocio tanto para las constructoras como para los bancos, sobre todo en estas situaciones que hablan de una emergencia y que implicarían acciones mucho más pues solidarias o sensibles a un proceso de afectación que evidentemente necesita una actuación rápida, ¿no? Gracias. Yo diría que para hacer un programa integral, primero tenemos que partir de un censo, saber quiénes son los afectados. Una vez que se tengan los afectados, creo que el gobierno, junto con los afectados, tendría que hacer mesas de discusión para ver cuál es la situación de cada delegación, a lo mejor. Y entonces hacer un programa, pero flexible a las condiciones de las personas que tienen su vivienda propia o las personas que tienen un edificio. No van a ser las mismas necesidades. Entonces yo creo que hay que hacer discusiones, mesas de diálogo con todos los damnificados y con la parte del gobierno que va a llevar el programa de reconstrucción. Ahora también creo que se debe descentralizar todas las funciones o todos los apoyos que se van a dar a los damnificados, porque no puede ser que cada secretaría tenga una partecita, el Fonden a unos, el Desarrollo Social a otros, el INVI a otros. Yo creo que habría que conjuntarlas, si está la Comisión de Reconstrucción, bueno, concentrar esa información y decir, a ver, miren, hay esta gama de apoyos y a ustedes les corresponde el Fonden, a ustedes les corresponde INVI. Yo creo que pero tiene que ser de manera centralizada para que podamos, o toda la gente pueda acceder a esos apoyos y no se quede nadie fuera. Ahora tendría que ser el estudio socioeconómico que ya lo hizo Cedesol, se supone que ya lo terminó, donde a partir de las necesidades de cada familia o de cada predio, poder decirle, a usted le corresponde ir con Fonden porque es quien le va a dar su apoyo, pero con ese estudio también para que no se le dé apoyo a gente que no lo necesita, que acceda a la gente que sí lo necesita. Una de lo que me sorprendió como cuestiones, al lado había un muchacho que vive solo. Le dijeron, tú nada más tienes que apuntalar cuando le hicieron sus revisiones. Pero resulta que hace 2 meses le tumbaron su casa, le dijeron, no, hay que tumbar toda la casa, y el muchacho no tiene con qué, trabaja al día. El predio ya está vacío, no tiene nada, y ¿cuándo la va a reconstruir?
quién sabe, ¿no? Entonces yo creo que hay que centralizar la información y darla de manera sencilla, a lo mejor en folletos, decirle, mire, estos son los apoyos que tiene cada uno de ustedes o que puede conseguir, pero hay que primero preguntarle a los damnificados cómo se va a hacer, porque si no... Gracias. Sí. Pues bueno, yo lo que único que quisiera decir es que sí es importante los censos, a raíz del plan maestro, que es el plan de reconstrucción, pues en ese par o en ese inter podemos empezar a generar esos censos, ¿no? Esos censos que necesitamos para saber dónde vamos, dónde estamos parados, quiénes son, a quién se le está dando, a quién no, cómo está afectado, cómo no, y a partir de esos censos. Y pues para mí sí habría que abrir allí, a crear una comisión, quizá temporal, ¿no? Con una cabeza ejecutiva, alguien que pueda como liderar y decirle tú para acá y tú para allá, y que esta figura ejecutiva pues sí sea el responsable de dirigir pues a los demás que están allí y con certeza saber pues qué le compete a cada institución, ¿no? Porque si aún todavía no saben qué es lo que me corresponde a mí y qué le corresponde a él, no podemos coordinar todo esto, entonces necesitamos coordinarlo para que pueda tener ejecución y quizá esta cabeza de comisión pues sea una comisión de una cabeza temporal ejecutiva, por lo menos en ese periodo, ¿no? Bueno, primeramente es ver la situación de cada persona y a partir de ahí ver qué programa es el que le podría competir. Y en esto lo que sí sería algo importante es que a la gente se le dé la cultura de cómo invertir ese recurso, o sea, que es lo más conveniente que tienen ellos para poder invertirlo en esta comisión de reconstrucción a partir de esos recursos que se les está dando. Si les conviene determinada cuestión, no sé, de juntarse con otra persona, o si les conviene comprar un departamento o cosas diversas para ellos invertir ese recurso que les están dando. Sería una forma de darle cultura a la gente para saber cómo utilizar bien sus recursos. Bueno, en mi caso... Vamos a dar un minuto más. No, espérate, Fred, unos 10. 5 minutos. Dígale que 10. 10. No ha acabado ninguna mesa. Vamos a dar 10. Ok, en mi punto de vista, siento que los censos sí tienen un gran impacto, pero también que sean verídicos, porque recuerdo después del problema que muchas personas cobraron cierto recurso porque algún familiar estaba encargado de cierta facultad, entonces a ellos sí le daban ese recurso aunque no lo necesitaban. Siento que desde tener censos realmente verídicos, para de allí sacar estadísticas y clasificar las problemáticas al tipo de sociedad y de personas, para empezar a dar facultades a las instituciones o reorganizar perfectamente esto, y de allí empezar a ayudar, pero de manera ordenada. De manera ordenada, es lo que siento. Muy bien. Nada más abundando un poco lo que decían aquí los compañeros, en la parte de los censos que se hicieron primero para la identificación de predios y ya en lo que corresponde a los censos de las familias que están afectadas en los inmuebles, creo que sí es muy importante manejar un poquito más amplio la información que se da, porque están tomando de manera así muy general cuál es el perfil socioeconómico de los afectados. Y creo que es fundamental esta identificación por zonas y de acuerdo a las características de cada región, el que se establezca, por ejemplo, nosotros aquí en el centro histórico, la mayoría de las personas son adultos mayores. ¿Por qué? Porque son inmuebles que tienen 60, 70 años de construcción, que son familias que la mayor parte de su vida han habitado estos lugares. Entonces yo creo que se debe de considerar ese tipo de factores a la hora de que se haga esta adecuación o este nuevo programa
para tomar en cuenta en la aplicación de recursos. Yo creo que sí. Perdón. ¿Tú no quieres comentar nada? Pues que escuchando a cada uno de ustedes es la problemática que nosotros hemos venido pasando, porque uno dice una cosa, otro dice, o sea, yo me quedó muy claro lo que dijo ayer me dijo la señorita Nancy Trejo sobre el Instituto para la Seguridad de la Construcción. Ellos son de aquí para arriba. Y le digo yo, ¿y lo que se está hundiendo? Entonces, escuché lo que decía él, un estudio del suelo sería un punto muy importante, primero, para que empecemos un proceso, ¿sí? Y además de ahí, igual, ese proceso, ¿a quiénes afectaron alrededor? ¿Y qué problemáticas tenemos aquí nosotros? En este caso, lo de los 2 edificios, que son unas masas súper grandes, y si geológicamente estamos mal, y el instituto dice, no, tú estás en foco rojo y te pueden reconstruir. No, es el estudio geológico y a partir de ahí, como también alguien comentaba, ¿cuáles son las que están próximas a caer? ¿Sí? Porque en el centro hay mucha gente que sus construcciones son de adobe, de tierra es adobe, ¿sí? Entonces es un estudio que en este caso la universidad que tiene las facultades y sus estudiantes están en la circunstancia de poder hacer lo mejor de ellos mismos, hacer algo, puesto que nuestras autoridades no lo están llevando a cabo, porque a ti te corresponde esto, a ti te corresponde el otro, a ti te corresponde aquello, y entonces no se ponen de acuerdo para hacer algo integral, que es lo que se requiere en estos momentos, hacer algo integral, y lo que decía la señorita, una cultura que es importante, ya. Ayer decía también una persona, dice, es que no estábamos preparados, alguien les dijo, es que deberían de estar preparados, desgraciadamente rebasaron esa preparación, no podemos culpar a nadie, rebasó esta parte lo que se esperaba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ahorita se requiere? Algo integral desde los estudios, ¿sí? Gracias. Yo creo que si se va a hacer el esfuerzo de hacer los censos o de adaptar lo que ya se tenga, la única forma de que funcione es que siempre se esté actualizando. Así como se actualiza la construcción en la ciudad y las obras, también los censos tienen que estarse actualizando, pero pueden ser por los notarios que metan la información, por las delegaciones, quien sea, quien tenga la información, que le esté alimentando hacia estos censos para que esté dinámico. Y pongo 2 ejemplos. Yo tengo un amigo que su edificio fue afectado, pero él ya no se esperó, él ya lo arregló, pero en vez de poner ladrillo puso concreto. Esa información la tiene en la delegación y podía haberla subido ya a un censo. Y tenemos otro amigo que tiene un edificio compartido donde la mitad de los propietarios tienen créditos para arreglar su edificio, pero la otra no son sujetos de crédito. Entonces se los está comiendo el tiempo. Entonces son 2 casos distintos donde si la información se está actualizando siempre, bueno, pues este foco ya se apagó, pero sigue latiendo. Y es más fácil enfocarse a qué es lo que se tiene que hacer. Muy bien. Bueno, pues para pasar al siguiente punto, nada más voy a hacer un recuento para ver si estamos de acuerdo y les agarré la idea. De todo lo que dijimos, partimos y estamos de acuerdo todos, que para tener un buen programa integral, ese programa integral tiene que estar constituido y basado en un buen diagnóstico y en un buen censo, que derive en dónde, en primer lugar, se puede reconstruir, dónde no, y entonces ya estamos hablando de otro tipo de tratamiento, que me parece fundamental conocer el estado de nuestra ciudad
en términos generales y a partir de ahí identificar cuáles son cuántas personas, cuántas viviendas, infraestructura, patrimonio cultural, histórico, todos los elementos que hablamos, qué tipo de daño tiene y en función de ese tipo de daño caso por caso, decir, o sea, que contenga el propio programa cuál es la institución responsable y a partir de qué recurso, porque sabemos que hay muchos recursos, tanto federales como tal, que se pueden utilizar para distintas cosas. Entonces, para poder atender el problema, ¿no? Que podamos distinguir los diferentes problemas y a través de qué instituciones se va a dar solución y a través de qué partidas se va a financiar esa solución. A mí me parece que eso, junto con unos indicadores de evaluación y que el proceso de construcción sea con la participación de las personas que han de participar, creo que podríamos estar hablando de un buen programa integral de reconstrucción. Y con esto pasamos al último tema de esta mesa, que tiene que ver con la parte ejecutante de ese programa de reconstrucción, que es justo la Comisión de Reconstrucción. Hace rato Melissa también comentaba de lo importante que es tener una figura ejecutiva que coordine todos los trabajos de la Comisión de Reconstrucción. Aquí, así igual, hacemos la última ronda y con esto también cerramos. ¿Qué características debe de tener esa Comisión de Reconstrucción? O sea, nos estamos imaginando una dependencia grande, una dependencia chiquita, una dependencia que dependa directamente del jefe de gobierno, una dependencia que esté metida en alguna dependencia o secretaría de la Ciudad de México, qué tipo de sanciones o qué tipo de herramientas puede tener para, en el caso de que no haya respuesta de otras autoridades, pueda hacerlo visible, si los elementos o las herramientas que tiene, como la plataforma, ¿no?, para dar seguimiento a lo que está haciendo la comisión son suficientes o no, ¿no? En general, ¿cómo debería de ser? Si el comisionado, así como fue electo o designado, está bien, o deberíamos de buscar darle una salida para que fuera electo por la asamblea, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo debería de constituirse esa Comisión de Reconstrucción? ¿Cómo debería de ser la dependencia de la Comisión de Reconstrucción? ¿Y de quién debería de depender la Comisión de Reconstrucción? ¿Y qué elementos debe de tener para garantizar su buen desempeño? Yo digo que debería de depender de la alcaldía, no tanto del jefe de gobierno, sino que sea sectorizado para tener un enfoque particular al respecto. Entonces, que dependa del alcalde y a través del recurso que Pero entonces, 16 comisiones de reconstrucción para que sea enfocada adecuadamente. Si no, se va a ir el recurso a lo que supuestamente sea más importante para cada. O sea, va a ser como un. ¿Están de acuerdo? Yo sí pensaría que tendría que estar centralizada a partir del reconocimiento de cada uno de los grados de zonas. Y sobre todo, a mí me parece que sí habría que deslindar la parte técnica que implicaría el análisis de la información como para poder tomar decisiones, y por otro lado la parte económica que implicaría saber de qué manera se están generando o empleando los recursos o cómo se tienen que emplear los recursos para que eso fuera efectivo, ¿no? O sea, yo lo pensaría en esos dos espacios. ¿Cómo separar el tema de los recursos? ¿Perdón? O sea, que de alguna manera me parece que tres espacios donde se tendría que estar contemplando la estructura de la comisión. Una parte técnica que implicarían pues todos los conocimientos y estudios técnicos que ameritarían cada uno de los casos como para poder empezar a valorar las prioridades que se tendrían que tomar en el caso de tener que actuar. Por otro lado, la parte económica como para poder identificar de qué manera se gestionan o se promueven o se destinan los recursos. Y finalmente otra parte que implicaría la parte política como para poder hacer la gestión y la vinculación institucional que implicaría el trabajo con los vecinos, con los afectados o incluso a nivel instituciones como para identificar quién
a quién le corresponde cada quien, ¿no? Pero a ver, pregunta. Sí, estas 3 áreas grandes, pero como un ente coordinador o como un ente que ejecuta todo, porque ahí estamos hablando de cosas distintas. O sea, por ejemplo, la parte técnica, ¿no? Ahorita esa parte técnica la está haciendo el Instituto de Seguridad de las Construcciones y CEDUBI, ¿no? Lo que propones es que lo haga la Comisión de Reconstrucción Directo o que siga coordinando al Instituto de Seguridad de las Construcciones y CEDUBI. Yo creo que sí se necesita un órgano concentrador de la información, porque finalmente eso es algo de lo que ha sucedido, que finalmente hay un cruce de información, porque cuando se designan cierto tipo de tareas o de espacios como para poder hacerlo más rápido, más práctico, finalmente siempre llega a haber ese cierto cruce de tareas, de datos, de zonas que finalmente dificulta las cosas. Entonces siempre me parece que se requiere para el tamaño de la ciudad, en nuestro caso, un órgano que concentre ese tipo de información, sobre todo para homologar los discursos y las formas en cómo se van articulando cada una de las acciones, ¿no? Entonces, la metodología y el cómo lo dispone la Comisión de Reconstrucción, lo ejecuta a través de otras instituciones, claro. Pero la Comisión de Reconstrucción es la que dice, este es el formato que usas, este es el tal que te llevas, estos son los reportes que me tienes que entregar. O sea, la Comisión de Reconstrucción la ven como una directora de orquesta. Sí. ¿No? Sí, porque además son dinámicos, ¿no? Bueno, los riesgos son dinámicos y hay que estar alimentando desde las zonas y se tiene que concentrar esa información para que todos podamos observar y alimentar esos datos también. Yo creo que valdría la pena ahorita retomar, se acaba de difundir la creación de un fondo, de un fideicomiso, que se habla de 2,000 millones de pesos, que supuestamente se van a aplicar para la reconstrucción de cierto número de predios. Tal vez no sería tan descabellado pensar en un programa a través de un fideicomiso y que en este programa se tuvieran estas 3 o 4 partes operativas, la técnica, la social, la administrativa y lo operativo, ¿no? La parte de ejecución, y que en una sola área se concentrara tanto la implementación de expedientes para los proyectos en todos estos rubros de técnico, social, administrativo, y que se manejaran, a lo mejor un poco ampliarlo también a la cuestión de crear módulos por zonas, es decir, estos módulos que serían como centros de atención de ese centro donde se manejaría todo, y que de ahí fuera como una, digamos, una coordinación en cada región donde se requiriera, nada más como un apoyo, a lo mejor pudiera, exacto, no, como centros de atención por zonas, ¿no? Porque sí se me hace, creo, difícil el implementar lo que se hablaba de que en cada delegación se hiciera. Yo creo que administrativa y operativamente sería muy complicado, pero sí teniendo, digamos, un fideicomiso, un programa central en que tenga todas estas áreas, que no tenga que estar dependiendo de que cada vez que se vaya a hacer algo tengo que pedir autorización a finanzas, cada vez que tengo que hacer algo tengo que pedirle al instituto que haga un dictamen, cada vez que vaya a haber una cuestión jurídica tengo que estar pidiendo la opinión de la Consejería Jurídica. O sea, tener los elementos propios en una sola instancia. Ya está la comisión, en el decreto de su creación se establece que puede tener todas estas facultades, pero hacerlas reales. Claro. Pues aquí ya habías dicho tú, más ejecutiva, más generales y poca tropa. ¿Alguna otra cosa más? Yo diría que ahí, para que veamos el avance, porque tiene que haber transparencia y que sepamos cómo van trabajando, sí sería muy importante que la plataforma estuviera en tiempo real actualizada. A ver, ya tenemos 5 millones de pesos para la zona norte. Bueno, ya se utilizaron, ¿en qué se utilizaron? O cómo van avanzando también la reconstrucción de cada una de las cosas, y para eso la plataforma sería ideal. 5 millones en tantos predios, en tantas viviendas, y este es el avance.
¿sí? Y que sirva. Que sirva, sí, que ahorita sirva. Como está, No. es un desmadre. Sí, no sirve. Le dimos 6 millones a agua. ¿Para qué? Sí, claro. No, más bien deberíamos estar viendo cómo va avanzando el proceso de reparación, Sí. no de que das miles ¿A quién le de diste millones dinero? de pesos en el despilfarro. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, ahí yo creo que uno de los temas que siempre en el caso de las emergencias habría que considerar es el caso del lucro y el caso de la especulación con los afectados. O sea, me parece que ahí la comisión sí tendría que tener un papel importante. Yo no sé en qué momento se tendría que hacer, pero por ejemplo, algo que sucedió mucho, pues prácticamente cuando empezaron las demoliciones, es que automáticamente las constructoras a nivel general o global dentro de la ciudad aumentaron automáticamente sus precios como para poder ofrecer sus servicios de manera solidaria, por decirlo así, pero finalmente se generó todo un proceso especulativo brutal que no hubo manera de controlarlo. Entonces, yo no sé incluso si habría que pensar en temas de requisas o cosas como para poder actuar en el momento de la emergencia y poder garantizar que los procesos de reconstrucción se lleven de la manera mucho menos lucrativa posible para garantizar que la gente pueda tener acceso a vivienda, ¿no? Y ya después, y finalmente creo que la comisión tendría que garantizar que esos procesos se tuvieran que dar, ¿no? Y ahí evidentemente el Poder Legislativo tendría que actuar de una manera mucho más coordinada con ellos, ¿no? Bueno, pues miren, de conclusión. Quedamos que una comisión de reconstrucción centralizada, pero que sí involucre a las alcaldías y a las delegaciones, sobre todo en donde hubo más afectaciones, porque además propicia también la coordinación entre niveles de gobierno y le hacemos que los alcaldes asuman un compromiso de verificar que la información que está dando el gobierno central efectivamente corresponda a la realidad. Actualmente, tenemos que decirlo, los delegados, sobre todo los delegados que no asumieron su responsabilidad, no están involucrados en el proceso de reconstrucción de la ciudad, ¿no? Con excepción de alguien de una sola, no es un tema político, pero sí hay que decirlo, pues yo nunca he tenido que atender a ningún damnificado de Tlalpan, por ejemplo, y creo que eso es porque al final se dejó un programa, por lo menos es la percepción que tengo, aunque sí soy diputada por la Cuauhtémoc y sí ha sido bastante omiso, a pesar de que la delegación con más afectaciones de toda la ciudad fue la Cuauhtémoc, pues hay, diría cero involucramiento por parte de la delegación, y lo mismo pasó en Xochimilco, lo mismo pasó en Tláhuac, en Benito Juárez hay más o menos hay un involucramiento, pero no real, ¿no? Entonces, una dependencia centralizada, estamos imaginándonos una comisión pequeña, pero muy ejecutiva, muy coordinadora, muy integrada de generales que puedan dar seguimiento a las responsabilidades que tienen las diferentes dependencias, y que sí cumpla una función que, coincido con Emilio, actualmente no está cumpliendo, que es esta función de intermediación y conciliación, que sí creo que debe de estar dentro de la Comisión de Reconstrucción y no ser algo que delegue a través de la PROSOC, porque simplemente la PROSOC, 3 de cada 10 condóminos en esta ciudad tienen régimen de propiedad en condominio, el resto no, entonces la PROSOC no sirve de absolutamente nada. Entonces ahí sí la Comisión de Reconstrucción tiene que tener un equipo que al final dé seguimiento a la relación de la autoridad con los vecinos, las constructoras y todo este proceso que se va a hacer, que sí debe de ser la Comisión de Reconstrucción, pensando también que la ventanilla única en donde parta todo es la Comisión de Reconstrucción, y la que se hace responsable del afectado es la Comisión de Reconstrucción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues yo creo que hicimos un excelente trabajo.